Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase del año 2021 y en esta ocasión tendremos el curso de Geografía, Territorio y Desafíos Medioambientales correspondiente a cuarto medio. La lección que vamos a ver hoy día corresponde a lo que se llama conocimiento y espacio geográfico. Antes de empezar la clase les voy a dejar el enlace de este video que se los voy a mostrar acá en el cual ustedes lo pueden revisar una vez que termine la actividad para que tengan una visión un poquito más amplia sobre el tema de la geografía como disciplina. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy, chicos? Vamos a ver dos grandes temas que serían introducción al conocimiento geográfico y el espacio, territorio y paisaje geográfico. Como objetivo de aprendizaje vamos a trabajar el OA1, el cual consiste en explicar el espacio geográfico como una construcción social, producto de las interacciones entre los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. Vamos a empezar primero con la pregunta, ¿qué es la geografía? En este caso, la geografía viene del griego y literalmente es traducido como descripción de la Tierra. Los orígenes de la geografía como disciplina pueden situarse en la antigua Grecia, y en ese entonces se concebía la Tierra como un lugar desconocido e inexplorado. Por lo tanto, los grandes problemas geográficos consistían en buscar respuestas acerca del lugar, la forma y el tamaño del espacio donde vivían los seres humanos. Por esta razón, los primeros estudios geográficos tuvieron un enfoque descriptivo. En la actualidad, el saber geográfico ha evolucionado, pasando de la sola descripción de los fenómenos a la explicación e incluso, en algunos casos, a la predicción de los mismos. La geografía contemporánea intenta describir, analizar, explicar e interpretar los fenómenos ocurridos en la Tierra, enfatizando las relaciones espaciales que se producen entre las sociedades y el medio físico y natural que estos habitan. En este sentido, el conocimiento geográfico es fundamental para conocer el lugar que habitamos, las interrelaciones entre los fenómenos físicos y naturales y las causas y consecuencias de los problemas que afectan a la Tierra. Por último, asimismo permite conocer y explicar lo que ocurre en un determinado espacio para así aprovechar sus fortalezas y superar sus limitaciones. Además también la geografía trabaja con una diversidad de ciencias afines y ciencias auxiliares. Entre las ciencias afines podemos destacar la economía, la ecología, la ciencia política, la sociología, biología, historia, antropología, geología y meteorología. En cambio, con las ciencias auxiliares podemos contar con las matemáticas, la ingeniería, la cartografía, la topografía y la informática. Especialmente las ciencias auxiliares ayudan a la geografía a desarrollar actividades estadísticas de preparación de mapas, en el caso de la cartografía, y en la elaboración de software en informática, especialmente el sistema de posicionamiento global, más conocido como el GPS. Tradicionalmente, el estudio de la geografía se divide en dos grandes áreas. Tenemos la geografía general y la geografía regional o aplicada. En la primera, geografía general, se preocupa de estudiar los fenómenos que se dan en la superficie terrestre o bien que forma parte de ella. Para algunos investigadores, este estudio implica, a grandes rasgos, seleccionar y localizar los fenómenos estudiados, establecer las áreas donde ocurren, analizar los procesos que los han formado y buscar las relaciones o conexiones con otros fenómenos que se dan en la superficie terrestre. En cambio, la geografía aplicada o regional implica el análisis directo de una parte de la Tierra, la que debe cumplir con algunas características como poseer cierto grado de homogeneidad que le otorgue originalidad geográfica o tener algún grado de uniformidad de aspectos como el relieve, la historia, el clima u otros. El conocimiento geográfico no es privativo de quienes se desempeñan en esta especialidad. Paralelo al acontecimiento sistemático desarrollado por la geografía, existen diversas percepciones o vivencias geográficas que cada ser humano va adquiriendo a lo largo del tiempo, en la medida en que se relaciona con el medio que lo rodea. Considerando estas vivencias, algunos autores sostienen que puede hablarse de una geografía individual que da cuenta de las experiencias que alimentan el aprendizaje espacial de cada sujeto y de geografías folclóricas que consideran el saber popular con una
con que una comunidad explica distintos fenómenos geográficos. Como por ejemplo, si vemos en el esquema que tenemos a la izquierda, podemos observar que nuestra geografía individual se compone de 4 dimensiones. Los dos espacios centrales que ustedes ven acá corresponderían al entorno personal e inmediato, que correspondería al espacio que cotidianamente vivimos, como por ejemplo nuestro domicilio, nuestro barrio, la comuna donde nos desarrollamos. El tercer círculo correspondería al entorno conocido, que corresponde a un espacio del cual se tienen experiencias a pesar de que no forma parte de lo habitual, como por ejemplo el centro de Santiago, algunas comunas que vamos solamente a trabajar o solamente a pasear o a distraernos, o los lugares donde habitualmente salimos de vacaciones. Y en el último círculo que se encuentra al exterior sería en este caso el mundo exótico, el cual no tenemos una experiencia personal. ¿Qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico sería el objeto de estudio de la geografía, también conocido como ecúmene. Se forma y evoluciona a partir de relaciones físicas y humanas que se establecen en la superficie de la Tierra. Constituye también un soporte para los sistemas de relaciones determinándose a partir de los elementos físicos, como el clima y el relieve, y de las sociedades humanas, como el poblamiento, la organización socioeconómica y las técnicas de producción económica. Las principales características del espacio geográfico son las siguientes. Primero, es localizable y cartografiable. ¿Qué quiere decir con eso? Que es representado mediante mapas y simboliza sus características físicas y humanas. Segundo, que es cambiante y evolutivo, ya que está en constante transformación, ya sea por la acción de la naturaleza y por la acción humana. Y por último, es homogéneo y continuo, ya que el espacio geográfico presenta cierto grado de homogeneidad dado por algún elemento que lo caracteriza y le da identidad. Ejemplo, en este caso sería por identificar una región específica de acuerdo a sus características naturales, como por ejemplo la región de la Araucanía, característico por sus bosques y algunos lagos turísticos, o en este caso la región de los lagos donde podemos identificar lugares como Chiloé y en este caso el lago Yanquihue. Además, también uno de los aspectos centrales a considerar en el estudio geográfico es la escala. ¿Qué significa eso? La escala de análisis indica el orden de magnitud del espacio o fenómeno a estudiar, desde lo más global hasta lo local. Por ejemplo, tenemos en la escala de análisis global, nos referimos a los estudios que consideran fenómenos que se desarrollan a escala mundial o bien a comparaciones que consideran al mundo, como por ejemplo el calentamiento global o los estudios de competitividad económica de países a nivel mundial. En cambio, el análisis zonal correspondería al estudio de fenómenos que pueden abarcar la totalidad o una parte importante de un continente, como por ejemplo el estudio de la cordillera de los Andes o el estudio de los países de África. En cambio, el análisis del espacio regional se refiere a un territorio que posee algún elemento que le da unidad desde el punto de vista natural o humano y no tiene que confundirse con lo que administrativamente denominamos una región, como por ejemplo el estudio del valle del río Maipo o el estudio de determinadas formas de organización y explotación en algún territorio específico. En cambio, los espacios como el espacio del área representa una parte de la región que constituye especial interés dadas sus características particulares, como por ejemplo la zona costera de los humedales del Quisco, en este caso la historia de una ciudad como por ejemplo Valparaíso, o en este caso la historia de un pueblo pequeño en el centro del país. Y por último, el espacio local o de distrito sería el estudio de una porción delimitada de un espacio geográfico, como puede ser un sector de dunas o quebradas, o el estudio de un barrio urbano. Ahora vamos a ver lo que es el territorio. En este caso, el territorio es el espacio efectivamente habitado y vivido que nos corresponde planificar y administrar para el bien de los individuos y de la sociedad. El territorio es una construcción histórica y en constante cambio que da cuenta de procesos de ocupación y apropiación del espacio. En él se conjugan los elementos del medio natural y las huellas que van dejando las sociedades que han ocupado dicho espacio y que dan cuenta de formas de organización del espacio, de las actividades económicas, las costumbres, etc. Las principales características de un territorio serían, primero, que el territorio es un espacio de poder, gestión y de dominio del Estado, de individuos o de algún grupo de personas. Además también es
una construcción social, el cual hablamos de espacios de vida, de trabajo, de producción y comercio y escenarios de relaciones humanas. Y por último, también se le conoce como un espacio que refleja identidad popular, cultura, idioma, prácticas de trabajo entre todos. Además, también vamos a destacar el grado de control y sentido de pertenencia de una determinada porción del espacio geográfico, el cual llamaremos territorialidad. Eso se puede entender también como la ocupación efectiva del territorio por parte de una persona, un grupo social o étnico, una empresa, un estado o una organización supranacional. Esta definición se basa en una adaptación de Montañés. Finalmente, vamos a ver lo que es un paisaje geográfico. El paisaje geográfico es la expresión visible del espacio geográfico y corresponde al espacio delimitado que posee características que lo hacen claramente diferente. El paisaje es resultado de la interacción de varios componentes geográficos como el relieve, el clima, las aguas superficiales y la vegetación. Algunos de dichos componentes pueden ser bióticos o seres vivos, abióticos o no vivos, o antrópicos o elementos humanos. En términos generales, los paisajes geográficos se dividen tradicionalmente en paisaje natural, que sería el resultado de la acción de la naturaleza y no ha sido modificado de forma permanente por la sociedad humana. Y por último, el paisaje humanizado. ¿Qué es eso? Es una modelación del paisaje natural como consecuencia de la acción transformadora del ser humano. Dentro del paisaje humanizado vamos a destacar dos elementos que serían el paisaje rural o el territorio donde se desarrollan actividades primarias, pero como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la minería, la silvicultura, la pesca. Predomina la vivienda rural aislada, con menor población y donde prevalecen elementos naturales como ríos, animales, vegetación, entre otros. En cambio, el paisaje urbano nos referimos a un territorio donde predominan las ciudades, es decir, un espacio donde se concentra gran cantidad de población dedicada principalmente a actividades relacionadas con la industria y servicios. En síntesis, aquí vamos a destacar tres grandes partes que vimos en esta clase. Por un lado tenemos la geografía como ciencia, el cual vamos a recordar que el saber geográfico evolucionó desde la mera descripción de los fenómenos a la explicación y predicción de los mismos. Además, que la geografía en la actualidad intenta describir, analizar, explicar e interpretar los fenómenos ocurridos tanto en la Tierra, enfatizando las relaciones espaciales que se producen entre las sociedades y el medio físico y natural que estos habitan. Por lo tanto, la geografía es fundamental para conocer el lugar en que habitamos. Además, también como segundo elemento, que el ser humano ya no es privativo de los que nos dedicamos a la geografía, sino que también existen vivencias geográficas, como por ejemplo la geografía individual, que son las experiencias que nosotros adquirimos al conocer un territorio, y por último la geografía folclórica, que considera el saber popular con que una comunidad explica distintos fenómenos geográficos. Y por último, tenemos el caso del espacio, el territorio y el paisaje geográfico. Recordad que el espacio, chicos, es el objeto de estudio de la geografía, se forma y evoluciona a partir de las relaciones entre el medio y la persona sobre la superficie terrestre, y además es el soporte para los sistemas de relaciones entre el hombre y el medio, determinándose a partir de elementos físicos junto con la sociedad. En este caso, el espacio se basa a través de una localización y ubicación en el mapa. El espacio cambia y es evolutivo a través del tiempo, pero además mantiene elementos en común. Además, también el territorio sería un espacio efectivamente habitado que nos corresponde planificar y administrar para el bienestar de los individuos y de la sociedad, además de ser una construcción histórica que está en permanente cambio, que da cuenta de los procesos de ocupación del territorio a lo largo del tiempo. Además, también el territorio es un espacio de poder, gestión y dominio del Estado, pero además también es una construcción social y además también refleja identidad de la población que vive en esa zona. Por último, el paisaje geográfico es la expresión visible del espacio y corresponde a la zona delimitada que posee tanto características bióticas o de seres vivos, abióticas o elementos no vivos, pero además antrópicas.
Y en este caso, los elementos característicos del paisaje geográfico se dividen en paisaje natural y el paisaje humanizado, en el cual se diferencia en este caso este último por ser intervenido por el hombre. Ahí vamos a destacar dos, que sería el paisaje rural, donde se desarrollan actividades primarias, y el paisaje urbano, donde se desarrollan las actividades de las ciudades. Ahora los invito a que desarrollen una pregunta exploratoria que empezamos a desarrollar con sus compañeros de modo presencial. Consiste en la siguiente. ¿El espacio geográfico modifica el comportamiento de las personas o las personas modifican el espacio geográfico a lo largo del tiempo? La idea es que elaboren una respuesta en torno a su experiencia y conocimiento en torno a la geografía y tienen que responderla. Esta actividad será subida al Classroom y tendrá un plazo que les enviaré posteriormente para que me lo entreguen. No olviden de que hay que respetar los plazos de entrega para que puedan mantener sus puntos, que serán de mucha utilidad para la actividad evaluativa que les comunicaré oportunamente. Bueno, me despido y espero que la clase haya sido de provecho para ustedes. No olviden colocar me gusta al video y suscribirse al canal Historias del Barri, ya que estarán en todas las clases para esta asignatura. Desarrollen la actividad y nos veremos en otra oportunidad. Chao.